¿Quiénes de ustedes han tenido la responsabilidad de alimentar a un grupo significativo de personas? Tal vez te tocó cocinar para tu familia la semana antepasada, 20, 25 personas. Tal vez tú has tenido la oportunidad de cocinar para más personas, 40, 50, 100, 200. Qué increíble reto ese, ¿no es cierto? Darle de comer a una familia hambrienta o a un grupo hambriento es un reto grandísimo. Toma trabajo preparar todo lo necesario para alimentar a un grupo de personas. Pero nada de lo que tú has hecho alimentando a otros se compara con lo que Cristo hizo en este pasaje. Había una multitud de personas siguiendo a Jesús y Cristo, mostrando su compasión y su poder ante la necesidad de esta gente, les dio de comer. Y se dio a sí mismo para ellos también. Voy a leer Marcos capítulo 6, mis hermanos, versículos 32 al 44. Ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a seguir la progresión de Marcos, que comienza con una multitud necesitada y termina con una multitud saciada. Miremos en primer lugar, mis hermanos, la multitud necesitada. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesucristo acaba de terminar este entrenamiento de sus discípulos. Recordemos, mis hermanos, que el ministerio de Jesús tuvo tipo tours de predicación, viajes de predicación. En total fueron 3 viajes de predicación. En el tercer viaje de predicación, Jesús quiere multiplicar su ministerio y él dice: en lugar de ir yo solo, voy a enviar a los discípulos de 2 en 2. Y los envía. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron los discípulos predicando de ciudad en ciudad, pero tenían que cubrir un espacio muy grande. Imagínense que están tú y 11 amigos más que quieren recorrer todo el condado de Hillsborough con la predicación del evangelio, y ustedes tienen que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de casa en casa, predicando el mensaje del evangelio. ¿Cuánto les tomaría a ustedes para cubrir toda esta cantidad de tierra, toda esta cantidad de casas? Por lo menos unas cuantas semanas, ¿no es cierto? Este ministerio de los discípulos y del Señor Jesús ha sido sin parar, día tras día, semana tras semana, día tras día, semana tras semana, y cuando los discípulos llegan con Jesús a reportarle cómo les ha ido, están extenuados, agotados. Es cierto, Dios los ha usado, ellos han hecho milagros, pero están tumbados del cansancio. Es ese día que tú tienes meses trabajando sin un día de descanso. Ya llegó este par de días libres, este fin de semana largo.
vamos a descansar. Y Jesús está consciente de la necesidad de sus discípulos de descansar. Es importante descansar, dice Jesús. Y les dijo, suban a la barca, vamos a un lugar desierto. ¿Qué quiere decir eso? A un lugar no habitado. Vamos a descansar. Vamos, muchachos, a descansar. Versículo 33. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 33, mis hermanos? Pero. Vamos a descansar, pero. Oh, malas noticias. El fin de semana largo se te acabó. Pero muchos los vieron ir, los vieron subirse en la barca y le reconocieron. ¡Ey! Es Jesús, pasen la voz, vamos donde Él va. La distancia de recorrer en ese barco eran aproximadamente unos 4 kilómetros a pie, dando la vuelta a todo el lago, eran aproximadamente unos 8 kilómetros. Tal vez había un viento en contra y el barco hizo más lento su viaje, de manera que cuando el barco llegó a la otra orilla, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Sin contar mujeres ni niños. Jesucristo está planificando una acampada de descanso para sus discípulos, digámoslo así. Y cuando llegan al lugar de descanso, hay aproximadamente 20,000 personas esperándolo. ¿Cómo 20,000, pastor? No dice 5,000, hay 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Digamos que caminaban ellos en núcleos familiares, habían 5,000 mujeres. Y digamos que por lo menos cada familia tenía 2 niños, habían 10,000 niños. Por lo menos, si sumamos todas las personas que estaban ahí, calculando, llegamos a un total de unas 20,000 personas. Esto es un estadio lleno de gente, mis hermanos. Esto es una multitud de personas. Imagínense ustedes, 20,000 personas ahí, necesitando a Jesús, buscando a Jesús. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? ¿Por qué estaban ahí tantas personas? Amados hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 2, nosotros leemos, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacían los enfermos, que hacía en los enfermos. Estas personas estaban siguiendo a Jesús porque estaban ansiosos de ver qué va a hacer ahora este milagrero. Ellos no le seguían con sinceridad en el corazón, mis hermanos. Ellos no le seguían por verdadero amor, genuino amor. Ellos no le seguían, la mayoría de estas personas, porque querían conocerlo y estar cerca de él. Seguro habían ese tipo de personas en medio de la multitud, pero la mayoría seguía a Jesús para ver qué hará ahora este, con qué nos saldrá. Miraban los milagros, miraban las señales que hacían los enfermos y llegaban. Esta multitud buscaba a Jesús en parte por curiosidad, no porque reconocían su necesidad espiritual. Estos hombres y estas mujeres tenían una necesidad que solo Cristo identificó, mis hermanos. De muchos pueblos llegaron a pie, de muchas ciudades, dice aquí en el versículo 33, y se juntaron a él. Esa es la multitud necesitada. Miramos ahora, mis hermanos, el Salvador compasivo, versículo 34. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? Y salió Jesús, ¿salió de dónde? De la barca, y vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús, mis hermanos, en su interior, en su corazón? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús vio la multitud, mis hermanos, en lugar de enojarse, en lugar de incomodarse, en lugar de impacientarse, el corazón de Jesús fue conmovido. Él fue a donde estaban estas personas, se acercó a ellas y tuvo compasión. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo manejas las interrupciones en tu vida? ¿Cómo manejas tú las interrupciones en tu vida? Ponte en esta situación. Tú vas a descansar después de varias semanas de trabajo
ininterrumpido, apartaste tu día, ya tienes tu lugar de descanso y de repente tu hijo se enferma y tienes que correr cargado de cansancio al hospital. Ya estabas preparado para descansar. ¿Cómo tú manejas esa interrupción, mi hermano, mi hermana? Las madres tienen ese tipo de interrupción casi todos los días, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿No es cierto, amadas madres que están aquí, que yo las admiro? ¿No es cierto eso? Tú dices, una siesta, ya mis niños están dormidos. Y 5 minutos después, todos están encima de ti en la cama. ¿Cómo manejas esas interrupciones, mi hermano? En nuestro ego, en nuestro pecado, nuestra primera tendencia es a irritarnos, ¿no es cierto? A molestarnos, a vivir con esa irritabilidad en el corazón. Mire lo que Jesús hizo. Estaban extenuados, mis hermanos, extenuados, cansados hasta lo sumo. Y Jesús vio a esta gente y tuvo compasión de ellos. Reconoció su necesidad espiritual, reconoció la profunda necesidad que ellos tenían. ¿Qué tal esta otra situación? ¿Estás agotado? ¿No puedes dar un paso más? Ya terminaste tu semana de trabajo, te diriges a tu cama, son las 10 de la noche y suena tu teléfono. El hermano de la iglesia te llama porque necesita tu ayuda en ese momento. ¿Cómo manejas esa interrupción, mi hermano, en tu vida? Jesús aquí, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, actúa una vez más, mis hermanos, sin pecado, demostrando su santidad, su perfección. Y en lugar de enojarse, de incomodarse, de impacientarse, Jesús fue conmovido. Su corazón fue movido a misericordia. Y esa palabra tuvo compasión. Quiere decir que Jesús sintió en las entrañas la necesidad de ellos. Hoy podemos decir que su corazón se entristeció al ver la necesidad de esta gente. A veces las interrupciones, mis hermanos, son la vida a la cual Dios nos ha llamado, ¿no es cierto? Escucha lo que dice C.S. Lewis sobre las interrupciones. Lo mejor, si se puede, es dejar de considerar todas las cosas desagradables como interrupciones de nuestra vida real. La verdad es que lo que uno llama interrupciones es precisamente nuestra vida real, la vida que Dios está enviando día a día. Lo que uno llama vida real es un fantasma de su propia imaginación. Esto al menos es lo que veo en los momentos de lucidez, pero es difícil recordarlo todo el tiempo. ¿Qué tal, hermano, si eso que tú consideras una interrupción es lo que Dios te mandó para ministrarte o para que tú ministres a alguien más? El Salvador vio esta oportunidad para tener compasión en las personas. Él los vio como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El pastor MacArthur dice que esta de ovejas sin pastor es una imagen del Antiguo Testamento. Se utiliza para describir a las personas como indefensas y hambrientas, carentes de guía espiritual y carentes de protección, expuestas a los peligros del pecado y la destrucción espiritual. Estas personas estaban ahí, 20,000 de ellas. Y Jesús dice, qué gran necesidad tienen ellos. Jesús no les dijo, bueno, miren, ahí está Pedro, hagan una cita con él, por favor. Ahorita no tengo tiempo para ustedes. Ahí está Juan, él lleva mi agenda. En un par de semanas los atiendo porque ahorita vamos a retirarnos a un spa a descansar. No, mis hermanos, Jesús los atiende ahí de inmediato porque Él los mira como personas con profunda necesidad, con profunda necesidad. Tal vez tú, mi hermano, no has compartido el evangelio a tu vecino porque llegas cansado del trabajo. Jesucristo te enseña hoy que sobre el descanso está la necesidad espiritual de otros. Esta palabra compasión, mis hermanos, es más que qué lástima, qué pena por esta gente. Jesucristo fue conmovido hasta lo profundo de su ser
porque estas personas estaban perdidas, sin Dios y sin esperanza. Ellos estaban poniendo su esperanza en el derrocamiento del Imperio Romano. Ellos estaban poniendo su esperanza en el levantamiento de algún rey o algún profeta que los liberara de ese Imperio Romano que los tenía conquistados. Los ojos y la mente de esta gente estaban puestas en cosas terrenales y temporales, no en cosas eternas. Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Pobre gente, qué necesitada está. En este tiempo de Navidad, tú te vas a encontrar con mucha gente que tiene que ser vista con compasión, hermano. Perdida en el mundo, poniendo los ojos en las cosas del mundo, en lo terrenal, sin tan siquiera pensar en Dios, en lo espiritual y en lo eterno. Pídele a Dios que te dé un corazón compasivo como el de Cristo, mi hermano. Pídele a Dios que te dé un corazón lleno de compasión por esta gente. No lástima, pobre gente sin Cristo, y les das la espalda y te vas. Sino verdadera compasión, que te duela verlos así. Que te duela verlos de esa manera, mi hermano. Esta gente tenía maestros, los escribas y sacerdotes. Israel estaba lleno de escribas y sacerdotes, líderes religiosos por todos lados. Pero no tenían verdadera guía espiritual. No tenían verdadera dirección para conocer genuinamente a Dios. Jesús es un Salvador compasivo. Ahora miremos qué pasa con los discípulos calculadores, mis hermanos. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Imagínate esta escena, mi hermano. Ahí está Jesucristo. Jesucristo es el Rey de los cielos, el creador de todo. Jesucristo los acaba de enviar a estos 12 hombres a ministrar a la nación de Israel en su nombre. Ellos han visto a Jesucristo levantando paralíticos, resucitando muertos. Ellos han visto a Jesucristo haciendo milagros sorprendentes. Y llegan donde Jesús y le dicen: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Leamos esto con el tono de: ¿no te has fijado, Jesús? ¿No te das cuenta, Jesús? ¿Que no sabes? ¿Que no estás prestando atención? Se está poniendo el sol, Jesús. Mira, estamos en un lugar no habitado. No hay casas, Jesús. No hay gente. Estamos lejos de los pueblos más cercanos. Lee eso con ese tono de: Jesús, ¿estás aquí o estás en otro planeta? ¿Qué te pasa? ¿No te has fijado dónde estamos? Y después le dan una orden. Los discípulos le dan una orden a Jesús. Estos hombres que son polvo, y Jesús está enfrente de ellos sosteniendo su vida entera, le dan una orden a Jesús: despídelos. Hermano, cuando yo estaba leyendo y estudiando este texto, yo vi esta palabra: despídelos. Y me estremecí por dentro, porque esto es un imperativo. Le están dando una orden a Jesús: despídelos. Hermanos, ¿quién de ustedes, quién de nosotros aquí es capaz de darle una orden a Dios? Esto es un asunto serio, mi hermano. Esto es un asunto serio. Muchos maestros hoy en día predican que tú le puedes dar órdenes a Dios y que lo que tú digas con tu boca tiene que suceder. Esta semana pasada hubo una controversia ahí porque hay una cantante famosa
Tal vez tú la has escuchado, Cristina de Clario. Es más, cantamos una canción de ella aquí ahorita. Nosotros cantamos las canciones no por quien las canta, sino por la letra que tiene. Y esta muchacha estaba en un concierto y está cantando con otro cantante famoso, no lo conozco yo. Y este cantante está pasando por un tiempo de enfermedad muy grave. No sé qué enfermedad es, tal vez cáncer, pero muy grave. Y esta cantante empieza a orar y a orar y a orar y a orar por la sanidad de él. Y le empieza a declarar y empieza a abrir los cielos y empieza con todo este lenguaje que conocemos, que no es bíblico. Y de repente esta joven dice, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad. Escucha esto, no tomaremos un no como respuesta para su sanidad. Eso es blasfemia, mi hermano. Así se llama eso, blasfemia. Es un ser humano que es polvo diciéndole a Dios, hazlo. Y ese es el Dios que se predica en muchas iglesias hoy. Un Dios que tú dices y Él actúa. El Dios de la lámpara, que tú la frotas y sale. Pide 3 deseos. ¿Qué quieres? Mis hijos, que me amen, me respeten y dejen su rebeldía. Que mi esposo, esto y aquello. Y toda la provisión económica que tú me puedas dar. Y a veces nosotros, en el Dios que nosotros nos hemos creado, en nuestra mente, ese Dios falso que se parece más a nosotros que al Dios de la Biblia, nosotros pensamos que ese Dios que está en nuestra mente va a venir corriendo y va a decir, sí, como tú ordenes. Los discípulos tenían esa doctrina en este momento. Si los discípulos hubieran tenido un reloj, hubieran hecho así. Jesús, es tarde, no hay que comer aquí, despídelos. Así ellos pueden pasar por las aldeas de camino a sus casas y comprar algo de comida. Amados hermanos, el Dios que se revela en la Biblia no está sometido a ti y a tu voluntad. El Dios que se revela en la Biblia es Dios sobre todo, dueño de todo. Y uno de mis versículos favoritos en la Biblia, mis hermanos, es Daniel 4:35. Son palabras del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue humillado por Dios. Si tú no conoces la historia, yo te lo cuento rápidamente. El rey Nabucodonosor se creía Dios él mismo. Él miraba a Babilonia y decía, miren el imperio que yo he construido. Y Dios lo humilló. Dios le hizo ver a este hombre que no era más que un simple mortal. ¿Y cómo fue que lo hizo Dios? Dios hizo que este hombre viviera como una bestia en el campo. Se encorvó, le salieron garras y piel de animal, con conciencia de ser humano todavía, pero corriendo en medio de los bosques, como animal, como una bestia del campo. Después Dios le restableció sus facultades completas y volvió a su trono. Y dijo Nabucodonosor estas palabras: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Dios. Y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie como nuestro Dios, mis hermanos. No hay nadie que se compare a Él. Él está en control de tu vida. Él está en control de tu salud. Cada detalle de tu vida, Él lo tiene controlado, mi hermano. Tus hijos están en las manos de Dios. No hay quien se escape ni un centímetro fuera de ese control de Dios. La palabra de Dios nos dice que ni un pajarito cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo permita. Le dijeron a nuestro hermano esta semana, es como que si te ganaste la lotería. ¿Sabes quién está en control de eso? Nuestro buen Dios soberano que está en los cielos. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, mis hermanos,
es decirle, Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, viene de ti. Me someto a ti. No sé por lo que tú estás pasando, mi hermano, pero cualquiera sea tu situación, pensar en la soberanía de Dios dará paz a tu alma. No sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo están tus hijos, pero lo mejor que tú puedes hacer es contemplar a Dios en toda su majestad y en su soberanía y decir, Dios, mi vida es tuya y tú estás en control de cada detalle de ella. Jesús con toda la paciencia del mundo. A mí me sorprende nuestro Salvador, mi hermano, mi hermana. Y realmente ha sido un gozo para mí estar en estos pasajes del Evangelio de Marcos. Jesús con toda la paciencia del mundo, en lugar de pulverizar a estos 12 malcriados que creen que es válido dar órdenes a Jesucristo, al Hijo de Dios, en lugar de hacerlos polvo en ese momento y mandar a buscar 12 mejores que ellos, les respondió y les dijo, dadle vosotros de comer, versículo 37. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Marcos no nos explica exactamente los detalles de esta conversación, pero el Evangelio de Juan sí lo explica. Y Juan nos dice que Jesús le dijo a Felipe, da de comer. Da de comer a esta gente. ¿Por qué Felipe? Felipe era el administrador del grupo. Judas era el tesorero. Judas tenía la bolsa. A Judas le gustaba sacar dinero de esa bolsa para él. Pero Felipe era el administrador, el encargado de la logística del grupo de los discípulos. Felipe era el hombre de la calculadora. Felipe era el contador, podemos decir. Felipe, dales de comer. ¿Qué tenemos por ahí para darles de comer? Me imagino que Felipe se acercó con Judas. Judas, las donaciones, ¿cómo han ido? ¿Cómo han ido las donaciones para el ministerio de Jesús? Y Judas, que ya sabía cuánto había, porque sabía cuánto se robaba y cuánto metía en la bolsa, le dijo, hay como unos 200 denarios. ¿Cuántos son 200 denarios? El salario de 8 meses de trabajo. 8 meses de trabajo de un jornalero común y corriente en Israel en ese tiempo. Era mucha plata, pero no era nada para cubrir la necesidad de las 20,000 personas que estaban ahí. Lo primero en lo que pensó Felipe fue en hacer cálculos, ¿no es cierto? Sacó las matemáticas. Ahora, pongamos esto en perspectiva. Jesús hace unas pocas semanas les acaba de enviar a estos discípulos con poder para sanar, con poder para predicar. Y estos discípulos regresan a Jesús, le dan el reporte y en el reporte ellos dicen que han sanado enfermos, los ciegos ven, los cojos se levantan. En otras palabras, Jesús no estaba pidiendo nada extraño de ellos. No es como que si ellos no hubieran experimentado obrar en el poder de Cristo. En lugar de decirle al Señor, Señor, mira, nuestros recursos no son suficientes, pero tú sabes cómo. Ellos sarcásticamente le preguntaron a Jesús, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Dice el pastor MacArthur que casi al leer esa línea, casi tú escuchas la risa de los discípulos. 200 denarios. ¿Qué broma es esta, Jesús? ¿Qué broma es esta? La Biblia, mis hermanos, no nos dice que hacer matemáticas es un error, hacer cálculos. Es más, la Biblia nos dice que seamos buenos administradores de nuestros recursos. Pero cuando dejamos de incluir la fe, la confianza en Dios en la ecuación, cuando dejamos de creer en el Dios Todopoderoso,
cuando comenzamos a descansar solamente en nuestros propios recursos, cuando cambiamos la fe y la sustituimos solo por matemáticas y cuentas, entonces hemos fallado la prueba que viene de Dios. Dice el Evangelio de Juan que Jesús le preguntó a Felipe para probarlo, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los discípulos, tenemos que darles de comer a esta gente. ¿Confían en mí? ¿Confían en mí? Al recibir la orden de Jesús, ellos comenzaron a descansar en sus recursos y se olvidaron del poder de Dios. Ellos no pudieron ver más allá de las posibilidades logísticas humanas. La conclusión fue, no nos alcanza para todos, Jesús. Nuestros recursos se quedan cortos. Comenzamos con la multitud necesitada y vamos a concluir, mis hermanos, con la multitud satisfecha. Versículo 38. Y les dijo, ¿están conmigo, amados hermanos? Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Marcos otra vez no nos da este detalle aquí. ¿De dónde vinieron esos 5 panes y 2 peces? Vinieron de un niño. De un niño entre unos 13 y 14 años. Esa es la palabra que usa el Evangelio de Juan aquí. Ese niño traía alimentos. Me imagino que salió corriendo de su casa. Mamá, oye, ¿dónde está Jesús? Su mamá dijo, ven para acá. Las mamás planificadoras, ordenadas, pensando mucho más allá de lo que pensamos los hombres o de lo que piensa cualquier niño. Llévate algo, te va a dar hambre en el camino. La mamá le dio su bolsita, que llevaba sus 5 panes y sus 2 peces. Ahora, esos panes, mi hermano, no piense usted el pan cubano o el pan baguette. En la bolsa del niño saliéndose así, casi que ni puede caminar el niño. No, dice el Evangelio de Juan que es pan de cebada, el pan de los pobres de ese tiempo. Más o menos como una tortilla, 8 pulgadas de diámetro. Y los peces, no crea usted que era una mojarra frita o un pargo rojo de esos que venden en Red Lobster, así el pescadote ahí. No, eran pequeños peces que se ponían en medio del pan y se comían. 5 panes y 2 peces. Ahora, Dios siempre tiene preparado a alguien para suplir la necesidad de su pueblo. ¿No es cierto, mis hermanos? Hoy Dios te dice, confía en mí. Confía en mí. No cambies tu fe por matemáticas, por cálculo. Pon tu fe primero. Confía en el Señor. Dile, Señor, no tengo, pero tú sí tienes. Solo quieres que Dios espere en ti. Y me sorprende esto. Miren lo que dice el versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Hermanos, esto es increíble. Hay 20,000 personas ahí. Jesús tiene en sus manos 5 panecitos y 2 pececitos. Y Jesús les dice a los discípulos, manden a recostar a la gente la posición común de las comidas de aquel tiempo. ¿Ha visto usted una pintura muy famosa que Jesús está con sus discípulos en la mesa? La última cena creo que se llama, ¿no es cierto? Esa pintura está equivocada, porque en el tiempo de Jesús no se sentaban en sillas como las nuestras para comer, sino que se acostaban en el piso. Se acostaban en el piso alrededor de una mesa pequeñita que prácticamente estaba en el suelo. O ponían alfombras en el suelo y ponían la comida sobre esas alfombras. Por eso se tenían que lavar los pies antes de comer. Porque cuando usted estaba comiendo,
Los pies suyos le quedaban casi en la cara al que estaba al lado. Jesús les dice, mándalos a recostar, y la palabra que usa para traducida como grupos, en grupos, es una palabra muy específica. Quiere decir grupos de fiesta. Jesús tiene en su mano 5 panes y 2 peces. Y les dice a los discípulos, manden a recostar a la gente en grupos de fiesta. Ahorita vamos a tener un fiestón, no. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahorita vamos a tener un party que ni se me imagina. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Prepárense. Porque vamos a comer y vamos a comer delicioso. Versículo 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto nos recuerda al Antiguo Testamento, cuando Israel iba por el desierto y el campamento de la nación estaba separado en grupos. Y estaban en el desierto y no tenían que comer, y Dios les mandó maná del cielo. Y aquí viene el enviado de Dios, el mejor Israel, el mejor Moisés, Jesucristo, a dar de comer al pueblo de Dios. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Un acto sobrenatural de creación. Hay un montón de teólogos liberales alemanes de los 1800, principios de 1900, que dicen que Jesús hizo un truco, que había una cueva y que Jesús escondió un montón de comida dentro de esa cueva, y que llegado el día que Jesús sabía que iban a haber ese montón de personas ahí, Jesús se puso en la entrada de la cueva y extendió su manto así. Los discípulos iban pasando con la comida debajo del manto de Jesús y esa comida iba saliendo para todos ahí. Eso es una charlatanería, ¿verdad? Eso es no creer que Dios es capaz de lo sobrenatural, de lo inexplicable. Jesús sobrenaturalmente multiplicó estos alimentos. De repente empezaron a aparecer alimentos para todos. Y para todos, y para todos, y para todos, y para todos, y para todos. 20,000 personas ahí, ordenadas por grupos de 50 y de 100, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, hermano. Y si esa gente comía como los latinos, eso tenía que haber sido una reproducción de comida ahí, exagerada para todos. Coman, hay más, hay más, hay más. ¿Quién quiere dobletear? Aquí, vuelvan otra vez, vamos. 20,000 personas ahí. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Ese verbo, se saciaron, es un verbo pasivo. ¿Qué quiere decir? Fueron saciados. Qué verdad más maravillosa. Jesucristo, el Dios hecho hombre, sació a esta gente que tenía necesidad. Esta gente fue saciada. Vino necesitada y se fue satisfecha porque Cristo les satisfizo. Las personas comieron hasta que fueron saciados. Primero los mandaron a recostarse en el piso, después no podían ni pararse de la comida que se dieron. Y usted dice, pastor, pero panes y peces medio simple, ¿no? Recuerda, mi hermano, que esto está siendo producido de la nada por Jesús. Dice el pastor MacArthur de nuevo aquí que eso fue como comer en el jardín del Edén, cuando la comida no había sido infectada por el pecado todavía. Si hoy disfrutamos comer, imagínate sin pecado, sin la maldición del pecado sobre este mundo. Esto era pan del cielo. Esto era pescado del cielo que no estaba contaminado por nada del pecado porque Jesús lo estaba creando de la nada en ese momento. Eso fue una delicia. Eso fue para chuparse los dedos. Eso fue un disfrute como ningún otro disfrute de comida que tú has tenido en esta vida.
Esto fue una delicia. Miren lo que dice el versículo 43, mi hermano. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Cuando yo era niño, yo pensaba 12 cestas llenas. Esto es porque los discípulos ahora iban a pasar todo el día cargando esas 12 cestas como castigo por falta de fe. Allá en Honduras es común que algunas personas salgan a vender tortillas o pan y lleven las canastas grandes así sobre su cabeza. No sé si han visto esa escena ustedes en sus países, ¿no es cierto? Y yo dije, los discípulos, por desconfiados en el Señor, por incrédulos, ahora la pagan cargando esa cesta todo el día en la cabeza. Aprendan la lección y confíen en el Señor. No, de ninguna manera. Si tú pensaste así como yo, quita eso de tu mente. Porque en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Marcos, estas cestas llenas son pequeñas bolsas individuales para llevar la comida. Mira lo que hace Cristo aquí. A sus discípulos incrédulos les deja exactamente lo que ellos necesitan de comida para el siguiente día. Y cada discípulo puede poner en su bolsita lo que necesita para comer el siguiente día. Porque aún cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿No es esa una gran verdad, mi hermano, mi hermana? Aún cuando tú no le crees al Señor, Él te provee una vez más. Porque Él es un Dios compasivo. Y te da lo que tú necesitas para el siguiente día. Tal vez no para el siguiente mes, pero sí para el siguiente día. Recuerden lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo. No se afanen por el día ¿de qué? De mañana. Porque cada día traerá su propio afán. Más bien, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Cada discípulo, incrédulo sí, pero con la provisión de un Dios misericordioso. Cada uno con su bolsa para comer. Quiero terminar con esto, mis hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de la multitud? ¿Cómo respondió la multitud? ¿Todos cayeron arrepentidos de sus pecados y confiaron en este gran Dios que se les había revelado ahí, el Mesías prometido? No. Lamentablemente no fue así. Porque los milagros no salvan a nadie. Los milagros no convierten personas. Miren conmigo el Evangelio de Juan, mis hermanos, por favor. Juan capítulo 6. El Evangelio de Marcos no nos dice en detalle lo que sucedió con esta gente, pero el Evangelio de Juan sí. Juan capítulo 6, versículo 22. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? ¿Sí? El día siguiente, Juan 6, 22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Regresaron al mismo lugar de donde se despidieron de Jesús la noche anterior. Pero veremos, si Dios lo permite próximamente, que Jesús caminó sobre el agua. Había despedido a sus discípulos en la barca y ellos estaban en medio del mar, en medio de un mar temporal, y Jesús se fue caminando sobre el agua para encontrarse con sus discípulos. Pero la multitud del siguiente día, ellos no saben que Jesús se fue caminando sobre el agua. Ellos solo saben que los discípulos salieron en la barca y Jesús se quedó en el lugar donde multiplicó los panes y los peces. Entonces, van a buscarlo el siguiente día. ¿Pero por qué lo van a buscar, mis hermanos? Mira lo que dice. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vi una barca solamente. ¿Cómo que llegaste acá? Te dejamos allá y tú de repente ya apareciste aquí del otro lado.
Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque, ¿qué, mis hermanos? Comisteis el pan y os saciasteis. ¿Saben lo que estaban buscando esta gente? Desayuno, ¿sí? Desayuno. Ya Jesús ya nos dio cena el día anterior y ahora desayuno. Y después almuerzo, y después cena, y después desayuno, y después, este es el welfare en su máxima expresión, ¿verdad? Incluso lo agarraron a Jesús y casi lo obligaron a hacerlo rey, como liderar un levantamiento social y político en contra de Herodes y al final en contra del emperador romano. Eso es lo que ellos querían hacer. ¡Wow! Este hombre hace comida y este hombre nos da comida de la nada. No, pues aquí ya tenemos suficiente como para derrocar a los romanos y quedar nosotros en independencia con Jesús como rey, dándonos comida gratis todos los días. Versículo 27. Jesús les confronta y les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes tienen los ojos en el lugar incorrecto, en la tierra, en lo terrenal y en lo temporal. Pónganlo en lo espiritual. Lo que yo les ofrezco es el pan de vida. El que de mí come nunca más tendrá hambre, y el que de mí toma nunca jamás tendrá sed. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Crean en mí, yo soy el Mesías. Arrepiéntanse de sus pecados, rindan su vida a mí. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Miren esto qué interesante en el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. En otras palabras, tú dices que eres el Mesías. Ah, ok. Tú sabes que el pueblo de Israel comió 40 años del maná que Dios les mandó del cielo. Mira, si tú nos das de comer como nos diste ayer 40 años, entonces vamos a creer en ti. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que ustedes necesitan. Yo saciaré su hambre de una vez y para siempre. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién de ustedes ha experimentado esa satisfacción de conocer a Cristo, mi hermano? ¿Quién de ustedes ha experimentado que en Cristo estás completo? Eso es de lo que Jesús está hablando aquí. Yo soy el pan de vida. Coman de mí, acérquense a mí, crean en mí, y sus almas serán saciadas para siempre. Ven a Jesús, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás aquí, mi amiga que estás aquí, y sé saciado. Ven a la mesa, acércate a Cristo y nunca tendrás hambre ni sed jamás. Ven a Jesús y serás saciado como nunca lo has sido antes. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús y Él saciará tu alma como nada más lo puede hacer. Como nada más lo puede hacer. Nuestra necesidad más grande, antes de cualquier cosa material, es ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. La multitud cerca de Jesús buscaba lo material. Tú y yo podemos hoy buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y poner nuestros ojos en lo eterno y encontrar nuestra satisfacción en Cristo. Mi amado hermano, mi amada hermana, que esta temporada navideña tu corazón esté tan insatisfecho con las cosas de este mundo
que encuentres únicamente satisfacción en tu Salvador Jesucristo. No hay regalos que se te puedan dar o cenas que puedas tener que satisfagan tu alma. Solo Cristo satisface el corazón humano. Vamos a orar. Padre, te bendecimos a ti, Señor, y te adoramos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Cristo el pan de vida, el agua de vida, de manera que nosotros, quienes confiamos en Él, estamos satisfechos. Gracias porque tú provees todas nuestras necesidades físicas, materiales y temporales. Y sobre todas las cosas, gracias porque tú proveíste en Cristo para que nuestra más grande necesidad fuera satisfecha, ser reconciliados contigo a través de Jesús. Padre, si hay alguien aquí en este momento, en este lugar, que todavía no ha experimentado la satisfacción de conocer a Cristo, te pido que tú muestres tu misericordia una vez más y le hagas ver que Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Muéstrale, Dios, que Cristo satisface como nada en este mundo satisface. Y tráelos a ti, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo.